Año 93. Gobernaba Carlos Andrés Pérez la nación. ¡Manos a la obra! ¡Manos a la obra! Se solicita un procedimiento judicial para el entonces presidente de la República. El 9 de febrero, Víctor Colmenares asesina a la modelo Marisol da Silva en el Parque Nacional del Ávila. El 19 de julio se inicia una serie de atentados terroristas con la explosión de un sobrebomba en la Corte Suprema de Justicia y el 18 de agosto en el estacionamiento del CCCT. 19 de noviembre se cancela el concierto de Michael Jackson en Caracas. Pero el suceso que paralizó el país ocurrió el 21 de mayo con la destitución del presidente de la República, Carlos Andrés Pérez. No tengo inconveniente en confesar que hubiera preferido otra muerte. La pregunta final de Miss Venezuela en el Miss Universo del 93 tiene su trasfondo. ¿Cuál tú piensas es el cambio más importante que está teniendo lugar en tu país hoy día? En los periódicos que nos ponían en la puerta de la habitación, todos estaba en la primera página Carlos Andrés Pérez, y uno de ellos tenía a Carlos Andrés Pérez y mi cara, anunciando que esta noche se celebraba el Miss Universo. El mundo estaba expectante de la destitución de Carlos Andrés Pérez. Injusta, una decisión basada en una gran mentira. ¿Por qué el doctor Escobar Salón participó en él? No lo sé. Yo nunca me podré explicar por qué el doctor Escobar Salón lo hizo. ¿Qué trajo para el país este suceso? Es decir, es un país que se atreve a sacar a un presidente en pleno ejercicio con una situación política tan inestable como la que tenía Venezuela en ese momento. Yo creo que ese vacío de poder es quizás lo más peligroso, lo más delicado que se vivió en ese momento. Y este espacio llega a ustedes gracias a la Internacional de Seguros. La póliza de salud superior te ofrece sumas aseguradas que van desde $25,000 hasta $200,000. Y en Venezuela no aplica deducible. Contamos con tarifas competitivas y facilidades de pago. Con la Internacional de Seguros estás en buenas manos. Regal, la evolución del descanso, empresa venezolana con más de 50 años en el país, comprometidos con el sueño de todos los venezolanos. Las opiniones emitidas a continuación representan el punto de vista de los entrevistados. Mi intención es contar con la información de quienes fueron protagonistas del suceso o de los que estuvieron relacionados con ellos. Carlos Andrés Pérez es un referente obligatorio en la historia de Venezuela. Su primera presidencia entre 1974 y 1979 se caracterizó por los altos niveles de ingresos petroleros, la prosperidad consumista y el prestigio internacional. En 1989 regresa al poder para un segundo mandato y un panorama totalmente diferente. A los días de asumir la presidencia y luego de anunciar su plan de ajuste conocido como el Gran Viraje, el cual buscaba estabilizar la economía y la deuda externa, se provocó en varias ciudades del país el Caracazo, una serie de fuertes protestas y disturbios. Después, en 1992, Carlos Andrés Pérez sorteó 2 intentos de golpes militares. Pero en 1993 fue procesado por la Corte Suprema de Justicia bajo la acusación de corrupción y destituido por el Congreso de la República. Una decisión que realmente nunca nos hubiésemos imaginado en un país democrático como Venezuela, en una de las pocas democracias que tenía unos ciertos años en América Latina, un presidente en pleno ejercicio de sus funciones fuese destituido. Ya había ocurrido en los Estados Unidos, pero en Venezuela es la primera vez en su historia republicana que eso ocurre. Que había que acabar con un hombre para acabar con la democracia del país. Y es muy triste. Esto es un hecho que marcó el antes y el después en Venezuela. Un hecho que creó el precedente de juzgar a un presidente, de sacarlo y de que se confabularan la izquierda y la derecha para poder abrir un camino que nos llevó a la ruptura que hubo en Venezuela en 1998 con la elección de presidente de Hugo Chávez Frías. Esto es lo más grave de todo esto. Carlos Andrés Pérez había sorteado diversas dificultades y esta decisión fue considerada por muchos como el último golpe para derrocar el sistema político establecido y sacarlo definitivamente del juego.
yo siento que Pérez pudo haber sido como una especie de chivo expiatorio. Es decir, la crisis de los partidos políticos, el colapso de un sistema de partidos, el agotamiento de un modelo económico con todo esto del Viernes Negro, el agotamiento de un modelo político que se trató de suavizar a través de la descentralización. Esto de la política consensuada, la democracia pactada, que fue precisamente el pacto de Punto Fijo, había llegado a su punto culminante. No lo quisimos ver políticamente, los actores políticos no quisieron ver, pero realmente yo creo que era una gran campanada para el país. Es decir, es un país que se atreve a sacar a un presidente en pleno ejercicio con una situación política tan inestable como la que tenía Venezuela en ese momento. Bueno, sin duda una crisis tremenda, porque era una época en que se estaba transformando el modelo político y el modelo económico. De tal manera que con esa destitución se paró un proceso de transformación del modelo político venezolano y estuvo en juego la estabilidad de la República, porque estaban en ese instante las conspiraciones militares, conspiraciones civiles, en función no solamente de resolver un conflicto político, sino que había mucha intención de dar al traste con la democracia en ese momento. Pero ¿quiénes querían sacar al presidente del juego? Hay quienes señalan que el Comité Ejecutivo de Acción Democrática le había recriminado a Pérez el hecho de que piezas claves de su gabinete estaban en manos de personas que no pertenecían al partido, sino especialistas con poca experiencia en la administración pública. Pérez tiene a su partido enfrentado a él. Pérez ha entendido que la realidad no es partidista, que no son las personas que lo rodean políticamente quienes pueden acompañarlo en ese gobierno tan complejo que inicia en el año 1989. Entonces, el haber dejado de alguna manera al partido de lado, los conflictos internos que hay del lucinchismo, el perecismo, qué sé yo, las divisiones internas. Es decir, son tantos elementos que pudieron haber jugado un papel fundamental y determinante o quizás muchas voces le hablaron al oído en tono confesional a Ramón Escobar Salón y otros vieron la oportunidad de definitivamente enterrar al presidente, ¿no? Otros señalan que el fiscal Escobar Salón buscaba vengarse del presidente luego de un impasse y la destitución como canciller en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Pienso que se utilizó la institución de la Fiscalía en función de un conflicto político. Realmente allí no había ningún motivo de enjuiciamiento del presidente Pérez, porque en primer lugar de lo que se le denunciaba, que era de malversación, eso no quedó de ninguna manera demostrado, y en todo caso era muy claro cómo se habían utilizado esos recursos, que además pertenecían a lo que se llamaban los gastos secretos y esencialmente fueron usados en temas de seguridad de la nación. De tal manera que ahí no hubo ningún desvío, sino que esencialmente utilizaron eso como un mecanismo de retaliación política, y eso tuvo unos efectos en el desarrollo, en el devenir del sistema democrático, que tuvieron consecuencias terribles. Ahora, ¿cuál es el detonante para la destitución de Carlos Andrés Pérez? Un grupo de intelectuales venezolanos conocidos como los Notables, encabezado por Uslar Pietri, fueron fuertes críticos de Carlos Andrés Pérez y llevaron a cabo una acusación. No es posible que clases dominantes y élites puedan acabar con un país como acabaron con Venezuela, porque esto fue el principio de todo. No fue Hugo Chávez el que empezó a acabar a Venezuela, fueron estos notables, esta gente que se prestaron a este juego de acabar con un hombre que lo único que ha hecho o que hizo en su vida fue luchar por un país. José Vicente Rangel también era miembro del grupo Los Notables y denuncia en su programa de televisión la presunta malversación del uso de la partida secreta por parte del presidente. La acusación es recibida por el fiscal Ramón Escobar Salón. Pero eventualmente, ¿qué ocurre? Pues hay una denuncia en un programa de televisión en relación a la partida secreta, hay unos 250 millones de bolívares, una malversación de fondos que implica directamente al presidente de la República.
En efecto, Carlos Andrés Pérez se le acusa de la malversación de 250 millones de bolívares. Sí fueron usados para salvaguardar la democracia de Nicaragua, Violeta Chamorro. Pero como te digo, esto fue un complot. ¿Por qué el doctor Escobar Salón participó en él? No lo sé. Yo nunca me podré explicar por qué el doctor Escobar Salón lo hizo. Él no está hoy en día entre nosotros, por lo tanto no voy a hablar de él. Se hace eco el fiscal general de la República de esa denuncia que aparece en televisión. Sin embargo, hay muchos dimes y diretes en relación al fiscal. No es el objetivo del historiador etiquetar a uno, decir que era esto o que era lo otro, pero sí realmente ellos tuvieron conflictos, ellos tuvieron diferencias e impases en el gobierno anterior de Carlos Andrés Pérez. De hecho, Pérez en sus memorias proscritas dice que algunos miembros de su partido le habían prevenido de que ese no debía ser el fiscal. Y él dijo, pues si ese es el que ustedes han decidido, pues yo no tengo ningún problema en que sea Ramón Escobar. Era oficial, el 21 de mayo de 1993, el Congreso presidido por Octavio Lepage separa de su cargo a Carlos Andrés Pérez. La noticia dio la vuelta al mundo. Un buen ejemplo fue lo vivido por Milka Chulina, Miss Venezuela 1993, en su pregunta final para el Miss Universo. ¿Cuál tú piensas es el cambio más importante que está teniendo lugar en tu país hoy día? A pesar de ser un evento festivo de música alegre, con un aforo de 10.000 personas, yo pude escuchar el murmullo y el asombro del público en ese momento. Y se creó una tensión, una atmósfera de tensión que ellos mismos no daban crédito a que estuviesen realizándome esa pregunta. Milka hizo historia en el concurso con una de las mejores respuestas dadas hasta ahora en este tipo de contienda. Nosotros los venezolanos tenemos bien plantadas la democracia y se lo queremos demostrar a todo el universo. Por supuesto que estaba enterada de todo, muy bien documentada, muy bien enterada. No solamente eso, sino que si tú no hubieses estado enterado lo ibas a hacer, porque es que ese mismo día, te lo cuento como anécdota, en los periódicos que nos ponían en la puerta de la habitación, todos estaba en la primera página Carlos Andrés Pérez, y uno de ellos tenía a Carlos Andrés Pérez y mi gato, anunciando que esta noche se celebraba el Miss Universo. Carlos Andrés Pérez, luego de saber su destitución, expresó en un sentido discurso su postura, donde vale la pena rescatar lo siguiente. Si no abrigara tanta convicción en la transparencia de mi conducta que jamás manchará mi historia y en la seguridad del veredicto final de la justicia, no tengo inconveniente en confesar que hubiera preferido otra muerte. Porque fue algo inmerecido. Él ya estaba preparado, él había durado unos días escribiendo su discurso y bueno, yo creo que la historia lo ha probado ya, que fue una injusticia lo que hicieron a él ese día. Yo creo que también para Venezuela fue un día muy, muy triste, aunque en ese momento la gente no lo vio así. Él llegó después de ese discurso a la casa. Él estuvo acompañado por mi hermana mayor, Sonia, estuvo con él cuando él hizo el discurso en Miraflores. Llegó a la casa. Mi papá era un hombre estoico. Él no demostraba nada, él era un tipo fuerte en eso. Y llegó y nos dijo, bueno, ya es hora, ya tenemos que partir. Y así se hizo. Cuando hablamos de esto en los salones de clase, el estudiante siempre pregunta, ¿y por qué no se fue, profesora? ¿Por qué no dejó el país? Hubiese sido más fácil que hubiese abandonado el país. Sin embargo, yo creo que esto nos dice mucho en relación a la postura de un hombre que sintió que no tenía nada que temer, que entendió que el sistema democrático es ese, que los poderes funcionaron como un relojito suizo, y Manuel Caballero, mi maestro, decía, caramba, cuánto me extraña que ese relojito suizo haya funcionado también. En un país donde los poderes quizás no son lo más pulcro del mundo, pues funcionaron perfectamente, ¿no? Entonces, él acató una decisión que sintió que realmente podía incluso limpiar de alguna manera su conducta política, ¿no? Y yo creo que hay una frase que define mucho quién era Pérez, y es esa frase de
aquel hombre con aquella voz entrecortada hubiera preferido otra muerte. Bueno, una actitud de demócrata, de hombre de leyes, de hombre republicano, siempre cuidando que las instituciones se fortalecieran. De ninguna manera hizo ninguna presión en ninguna instancia para que eso no sucediera, aún sabiendo que lo que había detrás de eso esencialmente era una conspiración política para sacarlo del poder en ese momento. De tal forma que yo estuve cerca en esos momentos por las funciones públicas que tenía y pude ser testigo de una actitud correcta, intachable, en función del respeto a las leyes, enfrentando las consecuencias que hubiera en ese sentido. ¿Qué vino después para Carlos Andrés Pérez? Él cumple su condena, sale en 1997 y decide lanzarse al ruedo político otra vez, porque él quería tratar de impedir que Hugo Chávez Frías llegara a las elecciones. Como su partido le quita su apoyo, pues toma esa decisión infame de expulsarlo del partido. Él crea su partido Apertura y trata de explicarle al país por qué no se debe votar por un militar, quién era Hugo Chávez Frías. Pero bueno, estábamos con esta ceguera nacional, ¿no? Y lo triste de todo esto es que su lucha lo llevó a que le diera una enfermedad, le dio lo que se llama un accidente cardiovascular en el 2003 y bueno, eso lo lleva a su muerte en el 2010, porque mi papá estaba profundamente triste, profundamente desilusionado de que todo se estaba acabando en Venezuela. ¿Qué debimos aprender de este suceso? Definitivamente, yo creo que esto tiene muchísimos aprendizajes, la historia es un libro abierto, ¿no? Y el país también lo es, ¿no? ¿Qué leemos allí? Leemos el funcionamiento de unos poderes, no sabemos si impulsados de alguna u otra forma. Vemos el trabajo de los medios de comunicación. Yo tengo dos maneras de ver La primera es la Milka de los 19 años que está compitiendo en un concurso de belleza, que es el año 93, que venimos de superar 2 intentos de golpes de Estado, que ese día se lleva a juicio al presidente de la República aún en ejercicio de poder. Y a todas luces parecía una gran separación de poderes y que nadie podía escapar de la justicia, ni siquiera el presidente de la República. Ahora, en este instante, la Milka de este momento lo ve completamente diferente. Luego de saber, de estudiar, de investigar aquellos hechos que salen a la luz pública, lo veo como una conjura que se hizo contra el presidente Carlos Andrés Pérez. Una conjura realizada por los políticos de la época, lamentablemente también por su propio partido, y sumado a los medios de comunicación, que hicieron un daño terrible en aquel momento. La salida del presidente Pérez generó algo que en un autor, Diego Bautista Urbaneja, él habla que Venezuela se transformó en un puentecito de madera. Los puentecitos de madera son muy inestables para pasarlo y en el momento en que los pasas y la atraviesas puedes realmente caer, porque el puente se puede caer definitivamente, puede ceder, ¿no? Y bueno, yo creo que eso va a desatar todo lo que va a venir después, ¿no? El interinato de Ramón Velázquez, por primera vez Venezuela vivía esa experiencia de un presidente nombrado para un interinato. El 5 de julio de 1993, el Congreso elige a Ramón J. Velázquez como presidente constitucional para sustituir a Carlos Andrés Pérez. El gran servicio que prestó fue precisamente salvar la República, salvar el sistema democrático que en ese momento se mostraba muy frágil por todas las circunstancias sociales, políticas, militares y económicas. Supo mantener el rumbo del barco, llevarlo a unas elecciones transparentes donde se logró pues, la sucesión democrática prevista en la Constitución. En exclusiva, Momentos. Toda la verdad
Y los invito a mi canal de YouTube para que conozcas historias contadas de otra manera. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones. Y este espacio llega a ustedes gracias a la Internacional de Seguros. La póliza de salud superior te ofrece sumas aseguradas que van desde $25,000 hasta $200,000. Y en Venezuela no aplica deducible. Contamos con tarifas competitivas y facilidades de pago. Con la Internacional de Seguros estás en buenas manos. Regal, la evolución del descanso, empresa venezolana con más de 50 años en el país, comprometidos con el sueño de todos los venezolanos.